Es el mecanismo mediante el cual el pueblo mismo, el elector mismo, a través de esa instancia que se llama instancia fiscal, fiscalización, observación de los procesos que deben llevarse a cabo a su debido tiempo para proteger al mismo elector. Veeduría ciudadana es, digamos, la persona que tiene la capacidad de visualizar, de conocer, digamos, en detalle lo que está pasando a la gente, ¿cierto? La gente del común, ¿sí? Digamos, la gente que sufre, la gente que disfruta la vida. Es una forma de la gente acceder a beneficios que regularmente les son negados e históricamente incógnitos por la misma población, el pueblo, que es el elector de los que nos representan en las diferentes entidades legislativas, jurídicas y de otra naturaleza. Es un mecanismo, bueno, la palabra dice mecanismos que nos da la Constitución o el Estado para que los ciudadanos tengan formas de auditar, o sea, a los legisladores, las personas que nos dirigen. Puede ser a través de votos, en este caso de elecciones populares para consejos, para presidencias, para el Congreso, o también, por ejemplo, derechos de petición, tutelas, que son mecanismos también que utiliza la ciudadanía para hacerle seguimiento a estas personas que nos gobiernan. Hola, anteriormente iniciamos con unas preguntas que hicimos a la ciudadanía sobre ¿qué conocen de los mecanismos de participación ciudadana? Muy bien, hoy hablaremos de algunos de estos y cómo se pueden llevar a cabo. Pues nuestra Constitución establece que el Estado deberá facilitar los mecanismos para que la ciudadanía participe de las decisiones que les afectan. Pues bien, nuestra Constitución en el artículo 103 establece cuáles son los mecanismos de participación. Dentro de estos mecanismos tenemos el voto, el plebiscito, la revocatoria de mandato, la consulta popular, etc. A continuación abordaremos un mecanismo de participación que consiste en controlar la gestión pública. Te diremos cuál es a continuación. Pues bien, hablaremos del mecanismo previsto en la Ley 850 del 2003. Si bien mencionamos como antecedente el artículo 103 de la Constitución y el 207 que hablan de los mecanismos de participación ciudadana y política, hoy hablaremos de la veeduría ciudadana. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Cómo se conforma? ¿Cómo se hace material? ¿Cómo se hace realidad en cada uno de nosotros como ciudadanos? La definición de veeduría ciudadana se encuentra en el artículo 1 de la Ley 850 del 2003 y nos indica que es un mecanismo de participación política y democrática que nos permite hacer control a la gestión pública de cualquier autoridad. Estamos hablando de autoridades judiciales, de entidades de la rama legislativa, de la rama ejecutiva, etcétera, etcétera. Vamos a verificar más adelante y a conocer cuáles son los criterios para constituir las veedurías ciudadanas y qué es lo que puede vigilarse a través de una veeduría ciudadana. Las veedurías ciudadanas pueden vigilar no solo aquellas actividades relacionadas con un servicio público o con la función pública, pues pueden vigilar toda aquella actividad que esté encaminada a la satisfacción de los fines esenciales del Estado, consagrados en nuestro artículo 2 de la Constitución Política de Colombia. Y puede ser esta actividad ejercida por entidades públicas o privadas. ¿En qué momento se ejerce esa vigilancia de la gestión pública? Según la norma, se ejerce una vigilancia previa y posterior a esa gestión, ¿cierto? Sin embargo, pues hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional donde dice pues, que en el momento en el que se consagra dentro de la ley que pueden ejercer, se estipula pues, que obviamente durante todo el proceso de esa gestión se puede ejercer esa vigilancia.
pero principalmente pues hablamos del aspecto previo, que sería como toda la planeación de los proyectos, toda la etapa precontractual, antes de las construcciones, etcétera, etcétera, y la parte posterior, que vendría siendo pues el momento en el que ya han terminado todas estas construcciones, todos estos como elementos y estos proyectos estatales, y esos serían pues como los momentos en que se puede ejercer esa vigilancia. Sin embargo, pues como lo dije anteriormente, se puede ejercer en todo momento. Es decir, perdón, le pregunto, cuando usted habla de un control previo y un control posterior, quiere decir que en el control previo es como la toma de decisiones que puede afectar a los ciudadanos, y el control posterior sería como cuestionar que se ejecutaron debidamente esos proyectos y decisiones. Sí, yo diría más que el control previo vendría siendo como ese control que se realiza al procedimiento de la planeación de cómo se van a hacer o se van a llevar a cabo esos proyectos, no tanto como a la decisión de si sí o si no. Y ya el control posterior efectivamente vendría siendo como el producto que se dio de todo ese proyecto y que sí se haya logrado lo que se dijo que se iba a lograr en ese control previo, en esa planeación. Los temas de principal importancia de las veedurías ciudadanas vienen siendo pues como la designación de recursos públicos, como que se den como todas las etapas contractuales y también como el desarrollo de esos contratos estatales, que los planes planteados por el gobierno se den como se tienen que dar o que lleguen a la población para la que están destinados, entre otros. Esos son como los más importantes, de hecho. Es decir, que la importancia de la veeduría ciudadana está dirigida a la contratación estatal, o también se puede expandir a cómo llegan los recursos, digamos que en el marco de un Estado social y democrático de derecho, a quienes tienen que llegar. Sin duda alguna tiene que ver no solo con la contratación estatal, sino que también se expande a esa destinación de los recursos, en el sentido de que no solamente se ve que se gasten como se supone que se deben gastar esos recursos, sino también el que se ve que esos recursos destinados, por ejemplo, a planes, lleguen a esas personas para las que están destinadas, a esas personas más vulnerables, para que puedan beneficiarse de dichos planes estatales. Es decir, están relacionadas también con las políticas públicas. Sin duda alguna, con la ejecución de las mismas, más no, o sea, con los planes mediante los cuales se da la ejecución de las mismas, pero no directamente con esas políticas públicas o con cómo se hacen las mismas. Sino cómo se ejecutan los planes. Exactamente. Ok. La forma en la que se realiza la vigilancia de la cobertura de los programas o planes públicos o estatales o esos servicios que también presta el Estado es a través de, además de ver que la población para la que está destinada sí le llegan o sí disfrutan, sí se benefician de esos servicios, planes estatales, también es verificar los criterios mediante los cuales se determinó a cuál población se iba a destinar esos programas y por qué. Veeduría ciudadana en el tema de contratación pública o contratación estatal. Resulta que las entidades estatales deben previamente, antes de ejecutar su presupuesto cada año, indicar, hacer un plan de acción. Por lo general esto se llama un plan anual de adquisiciones. Luego entonces debe celebrar sus contratos con observancia de la normatividad aplicable vigente, según sea su naturaleza. En todo caso, las entidades estatales están obligadas a desarrollar sus procesos contractuales observando unas solemnidades. Hay 3 etapas: la etapa precontractual, contractual y postcontractual. En la etapa precontractual se encuentra un aspecto muy importante, y es la selección del contratista, el valor del contrato, la calidad de los bienes y servicios que se están contratando. Entonces, la veeduría ciudadana puede cuestionar a la entidad estatal para que rinda cuentas sobre cómo está ejecutando los recursos públicos, si están alineados o no con su plan anual de adquisiciones y si se están observando todas las etapas que la ley impone al momento de celebrar un contrato. Cuando hay un contrato y una de las partes es una entidad estatal, el contrato ya adquiere esa misma naturaleza. Las veedurías ciudadanas vigilan a todas las entidades u organizaciones nacionales, territoriales, que cumplan funciones de administración pública, también a las organizaciones de la rama legislativa, judicial y ejecutiva, ¿cierto? También vigila a los privados cuando estos tienen 2 características principales. Estas características son, la primera,
que lleven o que dentro de sus activos tengan recursos públicos. Y la segunda es que desempeñen o cumplan con funciones públicas. Ejemplo, las empresas prestadores de servicios Públicos domiciliarios. Exactamente. Facultad de constitución. Todos los ciudadanos, de forma plural o a través de organizaciones civiles, pueden constituir una veeduría ciudadana. ¿Cómo constituir una veeduría ciudadana? En el video anterior manifestamos que podría ser a través de una agrupación civil o a través de organizaciones civiles. Es decir, dos o más ciudadanos o a través de una entidad constituida con algún fin no gubernamental o algún fin privado, etcétera, etcétera. Luego, los 4 pasos, según el artículo 3 de la Ley 850 del 2003, para constituir la veeduría ciudadana son los siguientes. Una elección democrática de los veedores. 2. Un acta de constitución donde conste lo acordado. 3. Una inscripción ante la personería o cámara de comercio según sea el caso. Y 4. Un registro. Pero Ander, ¿esta inscripción tiene algún costo? Si adelantamos la inscripción ante una personería municipal o distrital, no tiene ningún costo. Pero si lo adelantamos ante una cámara de comercio, por disposición normativa, hay una tarifa que ellos deben cobrar. ¿Qué información debe contener el acta de constitución de una veeduría ciudadana? Pues el nombre de sus integrantes con su respectiva identidad. Pueden ser mayores o menores de edad. La norma no limita el ejercicio de este derecho solo a mayores de edad. El rango territorial al cual aplicará dicha veeduría, el objeto de dicha veeduría, la duración de dicha veeduría y los aspectos generales y de forma que corresponden a la veeduría constituida, libre y voluntariamente. Así que cada uno de nosotros como ciudadano no solo tiene derechos, sino también el deber de hacer uso de cada uno de los mecanismos de participación que nos ha sido dados para tomar decisiones o intervenir en aquellas que nos afectan como ciudadanos. A continuación pondremos un caso práctico y esto es Echa la Ley. Hola, en el video siguiente haremos una minuta donde están algunos aspectos del acta de constitución de una veeduría ciudadana a efectos de tener el caso práctico. Es decir, que esta información no solamente se quede en teoría, sino que todos ustedes puedan hacer uso de esta información para llevarla a la realidad.